¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Héctor Caruso. Como periodista deportivo me dedico a la investigación histórica del fútbol argentino y extranjero, así como también de otros deportes a nivel nacional e internacional. Bueno, en este primer video que voy a compartir con ustedes, y espero que sea de su agrado, vamos a hablar de un diario muy importante para la República Argentina y lo que significó una publicación allá por 1971 sobre las diversas historias de los clubes que participaron en el torneo metropolitano de aquel año 1971. En este caso, el primer club a mencionar y a homenajear es el Club Atlético Atlanta, los Bohemios del 900, el famoso club de Villa Crespo con su riquísima historia. Y bueno, también vamos a hablar un poco en una especie de preámbulo, de prólogo, sobre lo que fue el diario La Prensa, un diario muy importante para la República Argentina, pasados los mediados del siglo XIX y llegando a mediados del siglo XX, un diario que respondía a cierto sector social importante de la República Argentina. Digo importante porque, bueno, tenía que ver con un sector, podría decirse, acomodado, si se quiere. Era el diario de la aristocracia argentina, tenía, bueno, un corte bastante conservador en sus páginas y tenía tres preceptos aquel diario, como muchos periódicos de la época y como los tuvieron los que vinieron después en el siglo XX. ¿Sí? El diario la Prensa se basaba en tres pilares que eran libertad, progreso y civilización. Fue el diario de la familia Gainza Paz, fundado en 1869, y el primer número salió el 18 de octubre de aquel año. El formato del diario era un formato bastante típico de la época, tenía un modelo tradicional que era el formato sábana, esos diarios bastante largos, tanto en su tapa como en el resto de sus páginas. Y bueno, fue un periódico realmente de mucho peso, ¿sí? Para un cierto sector de la sociedad argentina. Y bueno, que realmente dejó un recuerdo, ¿sí? Más allá de las cuestiones ideológicas, culturales, históricas, que cada clase social pueda tener, o bueno, que los investigadores o los historiadores realmente puedan considerar, pero no se puede dejar de mencionar y de soslayar la importancia que tuvo el diario La Prensa por aquellos años en la República Argentina. ¿Sí? Estamos hablando de un periódico que salió, como les decía, en 1869 y tuvo una popularidad o una consideración, mejor dicho, importante hasta mitad del siglo XX, allá por los años 50. Bueno, José Cepaz, que hoy muchos lo conocen como una localidad del Gran Buenos Aires, fue el precursor de aquel diario. Era un político de mucho dinero, ¿sí? Era un estanciero con un poder económico bastante importante y también perteneció a la generación del 80, ¿sí? Una generación de intelectuales que, bueno, habían tenido mucho peso por aquel momento y que hoy todavía se los recuerdan los libros de historia. La generación del 80 estaba integrada, entre otros, más allá de José Cepaz, por Julio Argentino Roca y Roque Sáenz Peña, dos expresidentes de la República Argentina, Eduardo Wilde y algunos más. Realmente eran personalidades muy influyentes en la sociedad y en la cultura argentina por aquellos años. Y bueno, José Cepaz fue el precursor, ¿sí? Dentro de lo que era el clan o la familia Gainza Paz, fue el precursor de aquel periódico tan importante para nuestro país. Bueno, en 1951 el diario sufrió un golpe importante, fue expropiado por el gobierno peronista. Recordemos que en aquel momento, en ese año 1951, el general Juan Domingo Perón era el presidente de nuestro país, luego sería derrocado 4 años después, en 1955. Pero bueno, en 1951, como les decía, el diario fue expropiado por el gobierno peronista y los clasificados de aquel
periódico fueron heredados por el diario Clarín, ¿sí? Que comenzaba a tener una preponderancia realmente de consideración por aquel tiempo en la República Argentina. Y bueno, era un diario también vinculado más a la clase media. Sí, en realidad era un diario que podría ser leído o podía ser leído por los distintos sectores de la sociedad y de la cultura argentina, pero bueno, era más un periódico sí, de clase media, ¿sí? No tan vinculado a lo que era en su momento el poder económico o la aristocracia en nuestra nación. Bueno, el diario después, con el paso de los años, es como que se fue perdiendo, ¿sí? Durante la gestión de Máximo Gainza Paz, desde fines de los 70, bueno, empezó a perder cada vez más vigencia, ya la tirada no era la misma, ya no se consumía de la misma forma, y bueno, en 1991 entró en convocatoria de acreedores, y hoy pertenece a un multimedio muy importante, que es el Multimedios La Capital, propiedad de Florencio Aldrey, ¿sí? Esa sería la historia escueta, digamos, bastante resumida, si se quiere, de lo que fue el diario La Prensa en aquel tiempo, desde su fundación, y hoy sigue, ¿sí? Sigue el diario estando en los kioscos de diarios y revistas, justamente en los puestos, pero bueno, ya no tiene la importancia y la valía para la sociedad argentina que tenía en aquel momento, ¿sí? Su pérdida de vigencia, bueno, por supuesto le hizo también perder una gran capacidad, un gran número de lectores. Y hoy es un diario, podría decirse sin ser despectivo, pero un diario más del montón, ¿sí? No tiene la popularidad que podría tener un diario Clarín, que de hecho igual hoy la gente quizás de arriba de 65 años es la que todavía tiene la costumbre de leer los diarios, ¿no? Porque hoy realmente uno se informa con las redes sociales o con los diarios en sus páginas web. Ya eso viene pasando hace muchos años, pero bueno, cada vez más la gente elige informarse por redes sociales, con el riesgo que eso conlleva, pero bueno, en este caso puntual, hablando de los diarios, ya la gente los consume directamente en formato digital, ¿sí? Ya no está esa costumbre que se tuvo durante muchísimos años de ir al kiosco y comprar los diarios, y eso se fue perdiendo. Así como se perdió la popularidad del diario La Prensa, la gente, bueno, perdió la costumbre también de ir a comprar los diarios al kiosco, ¿no? Más allá que, bueno, como les decía, muchos todavía lo siguen haciendo. Bueno, vamos a hablar en sí de lo que es la historia del Club Atlético Atlanta. Bueno, vamos a también a comentar un poco lo que fue esa publicación de 1971. Básicamente los torneos en aquel año en Argentina ya se disputaban en Metropolitano y Nacional, ¿sí? A partir de 1967 los torneos en nuestro país empezaron a tener dos campeonatos divididos. Durante la primera parte del año se disputaba el torneo metropolitano y durante la segunda mitad del torneo nacional, de ahí salían dos campeones. Eso ocurrió a partir de 1967 y el primer campeón metropolitano en aquel año fue Estudiantes de La Plata, que fue el primer equipo, podría decirse, no considerado grande en ganar uno de los dos torneos que se disputaban el año. El torneo nacional lo terminó ganando Independiente, ¿sí? el siguiente campeonato. Y después, bueno, vendría toda la seguidilla de los diversos campeones. Y después también salió campeón Chacarita en 1969. Bueno, antes fue San Lorenzo en el Metropolitano del 68 con los Matadores. Pero bueno, el primero fue de Estudiantes, el torneo metropolitano, y el nacional se lo adjudicó Independiente allá por 1967. Bueno, el diario La Prensa tuvo la idea, sacaba una publicación los domingos, era la sección especial de los domingos, y el primer póster salió el 22 de agosto de 1971. Yo el póster lo tengo acá, no se los voy a mostrar todo, digamos, entero, porque si no es como que no, por ahí no va a caber en lo que es el video, pero sí quizás les puedo mostrar una parte, la que tiene que ver con la fecha.
y con la aclaración que hacía el diario en ese momento, que era secciones ilustradas de los domingos. Acá a ver si lo pueden ver. No sé si lo llegan a observar bien ahí en la cámara. 22 de agosto de 1971. Y acá dice secciones ilustradas de los domingos. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a hacer el esfuerzo y voy a tratar de que puedan observar todo el póster. No sé si lo van a llegar a ver todo, pero bueno, gran parte. Allí está el equipo de Atlanta. Y arriba dice la prensa, ¿sí? Donde queda bien clara la publicación del diario, ¿sí? Ahí dice la prensa. Bueno, ahí vemos el estadio Eloy, llamado Estadio León Kolbowski, el escenario de Atlanta, que tuvo dos inauguraciones, ¿sí? Bien conocidas. Aquí abajo dice Atlanta y después también, bueno, estaban bien detallados los jugadores, ¿sí? Con sus nombres y apellidos ahí abajo. No lo acerco porque no lo van a poder ver bien con claridad. Bueno, eso es en el anverso, y en el reverso van a poder observar, mediante la pluma de Guido Gota, no sé si se llega a ver ahí, y acá van a poder observar el detalle de la historia de Atlanta, ¿sí? Y esto pasaba con los distintos pósters y los clubes que habían participado en aquel torneo. Bueno, para hablar un poco de la historia de Atlanta, podemos decir que el club fue fundado el 12 de octubre de 1904. El primer presidente de Atlanta fue Elias Sanz, un comerciante de la época que, bueno, tenía la intención, junto con otros muchachos que andaban ahí buscando fundar un club, el caso de Emilio Bolinches, que, bueno, acá está detallado en el póster como el socio número 1, Fabiano Radre, bueno, varios integrantes de aquella proeza que le permitió, bueno, a Atlanta constituirse como club social y deportivo. Yo aquí tengo, bueno, algunos detalles de la fundación, ¿sí? Les voy a mostrar, bueno, el rostro del primer presidente que tuvo Atlanta, para que lo puedan observar, que fue Elias Sanz. Aquí está detallado, dice: Elias Sanz fue el primer presidente del Club Atlético Atlanta en el periodo 1904-1905, comerciante y uno de los pioneros que facilitó su domicilio para realizar la reunión que diera lugar a la confección del acta de fundación del club. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar los presidentes, ¿sí?, del Club Atlético Atlanta, todos bien detallados, con la descripción de Elias Sanz. Bueno, ustedes dirán, ¿cómo surgieron los colores del club? Bueno, los colores surgieron porque en aquel momento, en la ciudad de Buenos Aires, era muy común, era normal ver toldos con los colores azul y oro o azul y amarillo. Eran los toldos de las viviendas o de los comercios, ¿sí? Entonces, bueno, se decidió adoptar esos dos colores justamente porque muchos toldos que había en la ciudad de Buenos Aires, o la gran mayoría, por no decir todos, eran de color azul y amarillo. Así que, bueno, se optó por darle un carácter bien porteño a lo que fue la fundación de Atlanta, ¿sí? Bueno, en la casa de Elías Sanz, allá en el barrio de Constitución, se decidió, bueno, fundar el club. Después, bueno, por supuesto vino el acta de fundación y mucha documentación que es bastante común en el resto de los clubes cuando se fundaron, ¿sí? Allá por comienzos del siglo XX. Bueno, acá hay muchos detalles de la historia de Atlanta, ¿sí? Su participación en las diversas copas nacionales, en este caso la Copa Bullrich y la Copa Competencia. Yo les voy a mostrar acá para que vean. Puede ser que la publicación tenga algunos errores, pero bueno, después de investigar, he constatado que, bueno, la mayoría de los datos son ciertos, pero bueno, hay algunos errores que uno los puede ir corrigiendo, ¿sí? Acá habla del socio número 1, que fue Emilio Bolinches. Todavía en aquel momento, cuando salió esta publicación, Bolinches vivía, estaba con vida y, bueno,
lo mencionaron también como uno de los padres fundadores del club. Después hay una imagen aquí del equipo de Atlanta que participó. Bueno, acá figura que participó en el torneo de 1926, pero yo calculo que esta foto debe ser de 1925, porque en el 26 Atlanta termina último en el campeonato con 8 puntos, y acá lo da como un gran equipo, así que no creo que esa foto sea del 26, sino de un año antes. Bueno, tenemos muchos datos acá, hay anécdotas. Y les voy a contar una anécdota también muy importante que tiene que ver con una mascota que tuvo Atlanta en su momento. En realidad tuvo dos muy conocidas, pero una que tuvo una repercusión aún mayor. Sí, les voy a mostrar. Primero les voy a contar que el 30 de julio de 1922 se inaugura el estadio de Atlanta, el estadio de la calle Humboldt. Bueno, un estadio que en aquel momento, como la mayoría de los escenarios, ¿sí? que estaban en el fútbol argentino, bueno, era un estadio bastante modesto, ¿no? Y bueno, pensemos también que Atlanta, por aquel entonces, era un club que no tenía la popularidad, así ya en los años 20 que podía llegar a tener Racing, que había ganado muchos títulos de manera consecutiva en el amateurismo, o River, que fue campeón, rompiendo la hegemonía de Racing. Después vinieron los títulos de Boca, de Independiente, de San Lorenzo, pero bueno, Atlanta era un club bastante modesto todavía, ¿sí? Pero bueno, el 30 de julio de 1922 logró inaugurar su estadio. Acá figura, está detallado, en un partido frente a River, que termina 1-1. Y bueno, allí Atlanta pudo realizar, o bueno, concretar su sueño de tener su estadio propio, ¿sí? Bueno, después vienen algunos acontecimientos más en el amateurismo. El primer clásico de la historia, con Chacarita Juniors, el 30 de noviembre de 1927, un partido que termina ganando Chacarita 2-0, pero el primero del profesionalismo se juega el 4 de junio de 1931 y termina con victoria del conjunto bohemio. Atlanta gana 3-1 con 2 goles de José María Casulo y uno de Guido Bastarrica. Ese es el primer clásico del profesionalismo. Bueno, vamos a contar también un poco de una, como les decía, ¿no? De una mascota que tuvo Atlanta, ¿sí? Durante la década del 30. Y bueno, hablamos de Napoleón, ¿sí? Un perrito que hoy podría ser considerado como un perrito salchicha, ¿sí? Los famosos Dachshund. No quiero meterme en un tema que tiene que ver con las razas y con sus denominaciones, pero bueno, como el perro salchicha es un perrito bastante común en los hogares argentinos, bueno, uno más o menos ya conoce su fisonomía y cómo se lo llama también. Aquí lo vamos a ver. Les voy a mostrar la foto de Napoleón. ¿Sí? Ahí lo ven, a ver si lo pueden llegar a ver. Es un perro que está embalsamado, Napoleón, ¿sí? Y era un perro también muy querido por los jugadores de Atlanta, de aquella década del 30. Uno de los jugadores que más lo mimaba, que más lo quería y que él también quería mucho era Oscar Irazoki, un delantero que tenía Atlanta a mediados de la década del 30. Y bueno, fue un perrito realmente muy querido por los jugadores. De hecho, cuando hacía un gol Atlanta, el perro saltaba, brincaba de alegría. Y cuando bueno, había un gol del equipo contrario, es como que se quedaba quietito. Y bueno, por supuesto, era como que se daba cuenta, ¿sí? Eh, en aquel momento de lo que estaba pasando con su club. Así que se ponía contento cuando había un gol de Atlanta y triste cuando existía un gol del equipo rival. Así que, bueno, es una historia bastante particular, ¿sí? Muy conocida igual, ya por los que nos dedicamos a la investigación histórica del fútbol, o a los que nos gusta el fútbol, o a la gente grande que también le encanta o le gusta la historia. Y bueno, es realmente una historia conocida, pero bueno, quizás para muchos de ustedes que pueden ver este video les resulte algo muy curioso, ¿no? Que en realidad lo es, pero bueno, conocida por muchos de nosotros. Y yo les voy a leer aquí
el párrafo publicado en agosto por el diario La Prensa, y dice así: Napoleón fue una mascota de Atlanta durante largo tiempo. Era un perro criado y educado por el simpatizante del club Francisco Belón. Según consta, dicho asociado amaestró al can en el patio de su casa, lo hacía poner entre dos palos y le tiraba una pelota de goma. Así, con mucha paciencia, le fue enseñando hasta convertirlo en un buen arquero. Luego le dio lecciones de dribbling y hasta lo hizo cabecear, tan bien como Roberto Cherro. Roberto Cherro, para quien no conoce, era un delantero que tenía Boca Juniors, que disputó el Mundial de 1930, la primera Copa Mundial que se disputó en Uruguay, y fue uno de los atacantes junto con Barallo y Peuchele que integraron aquel seleccionado que, bueno, salió subcampeón, perdió la final contra Uruguay 4-2. Cherro además es uno de los máximos goleadores de la historia de Boca, y bueno, fíjense la importancia que tenía que este socio, este hincha de Atlanta, Francisco Belón, le enseñó a cabecear como Cherro, ¿no? Así que imagínense lo que pudo haber sido eso. Y continúa. Belón lo llevaba seguido a las canchas y a Napoleón lo fue haciendo hincha de Atlanta, porque se decía en algún momento que era hincha de Chacarita. Ahora aquí lo menciona. Dice, hasta el punto que conocía a la perfección los colores de la camiseta. Cuando el equipo contrario entraba en la cancha, ladraba, y cuando lo hacía Atlanta saltaba y pegaba brincos de alegría. Bueno, me faltó esa parte, contarles que cuando entraba el equipo rival de Atlanta, el perro se enojaba, ladraba, ¿no? Dice, fue amigo de todos los jugadores, especialmente de Irazoki, quien lo mimaba más que nadie. Cuando Atlanta hacía un gol, lo festejaba saltando y se daba cuenta porque los jugadores se abrazaban entre ellos. Cuando perdía, con solo mirar a su dueño, entendía la situación y se quedaba tranquilo. Una falsa información aparecida en los periódicos dio a Napoleón como hincha de Chacarita. Empero su dueño, al informarse de la noticia, fue a los diarios y desmintió tal aseveración. Napoleón fue atropellado por un vehículo que le causó la muerte, noticia que entristeció a la parcialidad bohemia. Los dirigentes de la institución resolvieron nombrarlo socio honorario y su cuerpo fue embalsamado. Así que bueno, es una historia muy conocida. Después también Atlanta tuvo una mascota, un pato, ¿sí? Aquí también dice, bajo el título, El Pato. Posteriormente, Atlanta tuvo otra mascota, un pato. Dice la historia que en 1944 jugaba Atlanta frente a Chacarita y el equipo bohemio venía soportando una racha adversa de resultados. Casi al comienzo del partido, Chacarita abrió el marcador y su hinchada entonces, en un gesto típico de lo que representaba el animal, lanzó el pato a la cancha. Después vencería Atlanta 2-1 y entonces tomó el pato como mascota. El pato fue conducido a todos los escenarios y arrojado a la cancha antes de comenzar el partido. Luego de aquel clásico contra Chacarita, comenzó una serie bastante larga de resultados favorables para Atlanta. Hay una anécdota con respecto a Napoleón, y es un partido que disputan el 22 de noviembre de 1936, un año que tuvo la disputa de dos campeonatos, ¿sí? La Copa de Honor y la Copa Campeonato. La Copa de Honor la gana San Lorenzo la primera mitad del año, la Copa Campeonato la gana River, van a una final, juegan la Copa de Oro y River se termina imponiendo por 4-2 en la final. Pero más allá de esto, en aquel año, en 1936, el 22 de noviembre, Talleres de Remedio de Escalada y Atlanta, hoy dos equipos que disputan el torneo de la Primera Nacional, Talleres en una situación extrema, casi con un pie y medio en el campeonato de la Primera B, y Atlanta peleando los primeros puestos, con chances importantes de ascender a Primera División después de tantos años. Pero bueno, como les decía, Talleres de Remedios de Escalada recibe a Atlanta el 22 de noviembre de 1936 por la Copa Campeonato. Bueno, la cuestión es que los jugadores y aquel socio de Atlanta, Francisco Belón, llevaban al perro a Napoleón a todos lados. Bueno, lo llevaron a Napoleón, pero el perro se perdió. No lo podían encontrar por ningún lado, no sabían si estaba debajo de los escalones de las tribunas, no lo encontraban, lo buscaban desesperadamente, no podían encontrarlo. Empieza el partido, Atlanta comienza ganando el encuentro 1-0 con gol de José Freije. ¿Y qué pasa? Talleres termina el primer tiempo ganando 5-1, o sea, da vuelta el resultado de manera categórica, catastrófica para Atlanta. Bueno, y ocurre un milagro. Encuentran al perro, lo llevan al vestuario, ¿sí?
Napoleón está con los jugadores y lo que parecía increíble, imposible, improbable para los hinchas de Atlanta y para los de Talleres también, era que el partido terminara en empate. Y culminó 5-5 después que apareciera Napoleón. Es increíble, pero bueno, son esas casualidades o no. Eso ya es un tema que a mí realmente no me corresponde o no es de mi estudio. Por ende no puedo opinar con tanta liviandad. Lo cierto y concreto es que el perro apareció y Atlanta termina empatando el partido 5-5. Como les decía, se había puesto en ventaja con gol de José Freije y después termina Freije convirtiendo el quinto gol, faltando 4 minutos para que termine el partido, y los 3 goles restantes fueron convertidos por Roberto Martino, Oscar Irazoqui y Lorenzo Tornaroli, que también era un delantero muy importante por aquellos años. Bueno, y para culminar vamos a hablar primero de los ídolos o de los jugadores más importantes que tuvo Atlanta a lo largo de su historia, y de una copa que Atlanta ganó, que es una copa que para muchos no tiene importancia, hoy está validada como oficial para la Asociación del Fútbol Argentino, pero que muchos no conocen la historia, que tuvo un final bastante caótico, pero bueno, en definitiva se cuenta como un título oficial. Vamos a hablar, bueno, de ese torneo que comenzó a disputarse el 20 de abril de 1958 y terminó 2 años después, el 29 de abril de 1960, que fue la Copa Suecia, un torneo que se llamó así en homenaje al campeonato que debía disputarse, el Campeonato Mundial de Fútbol, que debía disputarse en Suecia en 1958, un campeonato realmente para olvidar y para recordar para la selección argentina, un torneo que cambió para siempre, ¿sí?, al fútbol argentino, que marcó cambios drásticos realmente, porque fue un torneo que nos dejó un recuerdo muy malo para los futboleros, para aquellos que investigamos la historia y para la gente que vivía en aquel momento, ¿sí? Porque Argentina disputó 3 partidos en aquel certamen, con Irlanda del Norte y con Alemania federal, ¿sí?, Alemania occidental, y con Checoslovaquia. Pero bueno, queda en la mente aquel resultado catastrófico que sufrió el seleccionado argentino cayendo 6-1 ante Checoslovaquia. Bueno, les cuento de manera resumida: cuando llega la delegación argentina, cuando arriba el seleccionado, bueno, los jugadores fueron atacados con monedas, tuvieron que esconderse en un hangar. Realmente fue una situación tremenda, muy recordada para el fútbol argentino. En otro momento y en otro video vamos a hablar de lo que fue aquel Campeonato del Mundo de Suecia 1958. Pero bueno, el torneo que termina ganando Atlanta se llamó de esa forma, ¿sí? Copa Suecia 1958, en una especie de homenaje o de manera conmemorativa de llamarlo así por el certamen mundial de fútbol. Bueno, Atlanta le termina ganando a Racing la final 2 años después, el 29 de abril de 1960, le gana la final a Racing 3-1, y el partido se jugó en el viejo gasómetro, en el estadio de San Lorenzo de Almagro. Los goles del equipo bohemio fueron convertidos por Julio Nuín, Roberto Belomo y Alberto González, ¿sí? El popular Gonzalito fue el que terminó marcando el tercer gol, porque Racing había logrado descontar, de ponerse 1-2, cuando el marqués Rubén Sosa convirtió el gol del descuento. Bueno, después Alberto González marcó el tercer gol y el definitivo para el triunfo de Atlanta en aquella final en el gasómetro, en la cancha de San Lorenzo. Y bueno, ese es un torneo oficial, un certamen que se dio como válido por la Asociación del Fútbol Argentino. Así que podría decirse que Atlanta ganó antes que Chacarita un título oficial, ¿sí? Bueno, Atlanta ganó una Copa Nacional, lo que se conoce hoy como Copa Nacional, una especie de Copa Argentina, pero más devaluada, ¿sí? Pero bueno, para los hinchas de Atlanta es un torneo muy, muy importante. En aquel equipo estaban Mario Grigol, estaba Luis Artime. Bueno, había muchos jugadores importantes, el propio Nuín, Pelomo, bueno, muchos jugadores, y Gonzalito, ¿no? Un jugador también muy, muy válido para la época, muy importante, que después termina jugando en Boca Juniors. Así que bueno, para Atlanta
también es un reconocimiento importante a aquel torneo. Y para finalizar, porque ya llevamos media hora de video y no los quiero entretener más, vamos a hablar de los 3 ídolos más importantes de Atlanta, ¿sí? O por lo menos los 3 jugadores que para mí, y creo que para la gente del Bohemio, son los más representativos a lo largo de su historia. Estamos hablando, yo creo que el primero, ¿sí?, es Juan Antonio Gómez Boglino, que es el máximo goleador de la historia de Atlanta, con 68 goles en 188 partidos disputados. 186 de ellos los jugó como titular y 2 como suplente. Así que me parece que a Gómez Boglino le cabe, ¿sí?, el cetro de jugador más representativo, más importante de la historia de Atlanta a lo largo de su historia. Un jugador realmente notable, sí, que fue máximo goleador en el Nacional de 1973 con 18 goles. Y bueno, en aquel certamen del 73 Atlanta estuvo dirigido por otra gloria del fútbol argentino, como fue Pipo Rossi, ¿sí?, aquel jugador de River que participó también en la selección argentina, disputó varios campeonatos sudamericanos, pero bueno, Pipo Rossi era el técnico de Atlanta en aquel Nacional 73, en el cual Gómez Boglino fue el goleador. Gómez Boglino, que tiene una historia bastante particular, porque llega proveniente del rival de toda la vida de Atlanta, de Chacarita, con quien había ganado el campeonato de 1969, y después arriba al conjunto bohemio y se transforma en ídolo de Atlanta, ¿sí? Digamos que Gómez Boglino está mucho más vinculado con Atlanta que con Chacarita, pero fue campeón con la entidad funebrera allá por 1969. El otro jugador también importante es Rubén Cano Martínez, que incluso disputó el Campeonato Mundial de Fútbol para España en 1978, aquel torneo disputado en nuestro país. Rubén Cano tiene una trayectoria realmente muy importante, ¿sí? Disputó, bueno, como les decía, el Campeonato Mundial de Fútbol en Argentina en 1978 y jugó en el Elche, en el Atlético de Madrid, en el Tenerife, en el Rayo Vallecano. Así que digamos que Rubén Cano también es otro de los futbolistas ídolos de Atlanta, por lo menos en mi consideración de los más importantes de su historia. Y el otro, que me parece que también tiene una importancia sustantiva en la cronología del club de Villa Crespo, de la calle Humboldt, es Ernesto Enrique Mastrangelo, ¿sí?, que después, bueno, pasó por River, estuvo en Unión de Santa Fe, en Boca Juniors. Con Boca logró 3 títulos locales, 2 Copas Libertadores y la famosa Copa Intercontinental de 1977 contra el Borussia, ¿sí?, allá en Alemania. El Borussia Mönchengladbach, digamos que tiene una denominación bastante compleja, una pronunciación difícil, pero creo que lo hemos sorteado bastante bien. Así que bueno, también Mastrangelo creo que está dentro de los 3 jugadores más importantes de la historia del conjunto bohemio. ¿Qué más? Lo último que me queda, algunos datos estadísticos, ¿sí?, importantes que tengo por aquí, que ya se los voy a mencionar. Bueno, Atlanta debuta en el profesionalismo en 1931, de hecho fue uno de los clubes que apoyó el profesionalismo en la República Argentina, y en aquel o por lo menos participó, ¿sí?, participó de aquella proeza que fue algo que ya se venía gestando en los años anteriores, pero bueno, Atlanta formó parte de lo que fue el apoyo al profesionalismo del fútbol en nuestro país. Atlanta juega ante River y pierde 1-0 en el primer partido, con el gol de Vicente Locaso, ¿sí?, para River. Ese encuentro se disputó el 31 de mayo de 1931 y Atlanta en aquel certamen termina último con 15 puntos, ¿sí? Así que no le fue para nada bien al conjunto bohemio. Después tendría algunas actuaciones destacadas, pero bueno, en aquel primer certamen profesional termina último con 15 puntos. Bueno, en aquel torneo logró 4 victorias, tuvo 7 empates y 23 derrotas. Realmente una campaña penosa, podríamos decir, o bastante deficitaria del conjunto de Villa Crespo. Bueno, lo último también que me queda por decirles, que creo que ya se los mencioné, pero se los vuelvo a mencionar, que Atlanta inaugura
su estadio, el que hoy conocemos, bastante remodelado y mucho mejor de lo que estaba aquel de 1922. Incluso lo tengo aquí, yo ya la fecha la tenía en la memoria, pero lo tengo aquí en el informe del diario La Prensa, el 5 de junio de 1960 inaugura su estadio Atlanta, y les voy a mostrar aquí la foto del escenario. Hoy el estadio llamado León Kolbowski, ¿sí? En honor a uno de sus presidentes que tuvo Atlanta. Aquí está el estadio el día de su inauguración, ¿sí? Hoy es un escenario totalmente remozado. Incluso, bueno, tiene, digamos, Atlanta el beneficio de contar. Digo beneficio porque me parece que el Movistar Arena digamos, potenciado la zona, ¿sí? La cancha de Atlanta, sobre todo la platea que da a la calle Humboldt, estaba como un poco abandonada, y bueno, con las obras que se han hecho, con las refacciones que el club ha tenido, y bueno, la construcción del Movistar Arena, es como que esa zona ha modernizado mucho al club, a su estadio, y le ha dado un toque bastante particular, ¿sí? Porque el Movistar Arena está pegado ahí a la cancha de Atlanta. Así que bueno, vaya también la mención para la segunda inauguración del estadio el 5 de junio de 1960. Hoy el estadio de Atlanta, que fue en algún momento todo de tablones, salvo la platea que da a la calle Humboldt, que se conserva casi igual. Al momento de su fundación, bueno, ha sido remodelada, remozada, la han pintado, pero bueno, tiene la estructura muy similar a aquella de 1960, pero bueno, las tribunas ya no son de tablones, son de cemento, y la tribuna grande que daba a la avenida Dorrego, ¿sí? Hoy ya es un estacionamiento para autos. Así que bueno, ha tenido algunas refacciones el estadio de Villa Crespo. Bueno, creo que no me ha quedado nada. No sé si ustedes en los comentarios quieren consultar algún dato, quieren dejarme alguna consideración, algo que bueno, les parece que ha faltado y que se puede corregir para los próximos informes. Bienvenido sea. Terminamos el informe, ¿sí? de Atlanta, este homenaje al club de Villa Crespo, a los bohemios del 900, como dice el título del diario La Prensa. También, bueno, hemos hecho una introducción de lo que fue el diario y la publicación de aquel momento, a comienzos de los años 70, que realmente fue muy importante, y bueno, le daba también a la gente un pantallazo, digamos, bastante considerable en cuanto a datos, pero bueno, le daba información ciertamente precisa, como para que la gente sepa sobre la fundación de los diversos clubes, ¿no? Sobre cómo se han originado, bueno, y en este caso sobre también los presidentes. Me quedó decirles que León Kolbowski, ¿sí? Fue presidente de Atlanta entre 1959 y 1968, o sea, estuvo 9 años al frente de la institución. Aquí están el resto de los presidentes, no se los voy a nombrar uno por uno porque no tiene mucho sentido. Ya les digo, si ustedes quieren, en los comentarios me pueden dejar sus apreciaciones, si hay algo que faltó, si hay algo que se pueda mejorar o corregir, bienvenido sea. La idea es que en los informes futuros podamos ir, bueno, mejorando, ¿sí? Algunas cuestiones, si es que ustedes así lo creen conveniente, o bueno, publicando también nuevos datos como para que sepan y puedan compartirlos con su gente, ¿sí? Con los compañeros de trabajo, sus amigos, la gente bueno, de su entorno, ¿sí? La vecindad. Y bueno, esto fue todo por hoy, ¿sí? En este primer informe, en este homenaje al Club Atlético Atlanta, y bueno, todos los datos suministrados y la historia que ha publicado el diario La Prensa. Para terminar, quiero decirles que en el próximo informe nos vamos a encargar de un club del sur, ¿sí? Del Gran Buenos Aires. No les quiero adelantar mucho más, pero es un club del sur, así que bueno, vayan preparando los oídos para bueno, escuchar una historia también muy, muy rica de uno de los clubes más importantes de la zona sur del Gran Buenos Aires. Así que si quieren ir investigando, fíjense los equipos que participaron del torneo metropolitano de 1971, quienes estuvieron incluidos en las historias del diario La Prensa, y probablemente ya lo vayan sacando. Bueno, si les gustó el video,
dedito para arriba, no olviden suscribirse y nos estamos viendo, si Dios quiere, en breve tiempo. Bueno, les mando un abrazo grande, cuídense.